En esta secuencia didáctica estudiaremos los triángulos como figuras geométricas en la vida cotidiana. Toma un tiempo para escribir tu nombre completo y grupo en cada una de las páginas de la secuencia didáctica. Debe ser con tinta color azul o color negro en todas las páginas de la secuencia didáctica. Toma un tiempo para que no se te vaya a olvidar después anotar tu nombre en todas las páginas de la secuencia didáctica Triángulos en la vida cotidiana. Apertura. Número 1. ¿En cuáles partes de tu salón de clases o en tu escuela puedes encontrar triángulos? Puede ser en las escaleras, en las esquinas de las ventanas, esquinas de las puertas. Claro, si trazamos diagonales para remarcar las esquinas. Número 2. ¿Qué significa semejante? Algo semejante equivale a algo igual. Semejante quiere decir parecido, pero no equivale exactamente a igual. En este caso, semejante es algo parecido, la palabra semejante. Muy parecido. 3. ¿En cuáles partes de tu salón de clases o en tu escuela puedes encontrar triángulos o ángulos semejantes? Puede ser en las ventanas pequeñas y las ventanas grandes. Una ventana grande y una ventana pequeña, pues hay ángulos semejantes y también triángulos. Si trazamos una diagonal hay triángulos semejantes. En los escalones de alguna parte hay triángulos ahí también, y en alguna rampa puede haber un triángulo semejante también, en un escalón de otra parte también. Entonces hay que contestar estas preguntas para la apertura. Teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? Aquí te lo voy a explicar de una manera muy fácil y entendible el teorema de Pitágoras. Observa esta figura. Tenemos un triángulo que se le llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados o porque se formó de un rectángulo. También por eso se les llama triángulo rectángulo. Entonces, en estos triángulos rectángulos se aplica el famoso teorema de Pitágoras. Vamos a entenderlo de una manera muy fácil. Observa si le dibujamos cuadros pequeños a cada lado. Tenemos estos dos lados pequeños y un lado largo que mide 4 cuadros. Este lado mide 3 cuartos. 3 cuadros, lo equivalente a 3 cuadros, y este lado largo mide lo equivalente a 5 cuadros. Entonces, por cada lado se está formando un cuadrado. Observa, un cuadrado. Si este mide 3 por acá y por acá. Si este mide 4 este lado, pues por acá mide 4, por acá 4 y por acá 4. Y si este lado mide 5, lo mismo, mide 5 cuadros por cada lado. Entonces se va formando 3 cuadrados. El teorema consiste en que la relación de la suma de estos dos cuadrados que tienen cuadritos adentro, si sumáramos estas dos partes, estas dos áreas, encontramos que nos resulta esta área. La figura lo ilustra muy bien. Sumando estos dos pedazos o áreas, la suma de ellos dos, estos dos cuadrados, resulta este cuadrado. Entonces, para ilustrarlo con letras, vamos a ponerle a cada lado una letra. A este 3 le podemos poner la letra A, al 4 la letra B, y a la 5, al lado que mide 5 le vamos a poner la letra C. Es importante mencionar que en los triángulos rectángulos el lado más largo se conoce como hipotenusa y los lados más cortos se conocen como catetos. Este es un cateto y este es otro, y esta es la hipotenusa.
Entonces observa cómo vamos a expresar una ecuación partiendo de lo geométrico de la figura. Esta C, que vale 5, al cuadrado es toda esta área. Aquí anotamos C al cuadrado es igual a C al cuadrado es igual a al cuadrado, aquí A al cuadrado más B al cuadrado, está cuadrado ahí, más B al cuadrado. Y este es el teorema de Pitágoras. ¿Qué te parece? Está fácil de entender. C cuadrada, que es toda esta área, es igual a la suma de A cuadrada más B cuadrada. Aquí está expresado con letras el famoso teorema de Pitágoras. Y esto es, básicamente esto es, cuando uno quiere encontrar la letra C, no C cuadrada, pues hay que aplicar esto, la raíz cuadrada a toda esta parte, o segundo miembro. Quedaría aquí A cuadrada más B cuadrada, encerrado por la raíz cuadrada. Este es el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué tal si en una ocasión quisiéramos o se presentara un problema donde la incógnita no es el lado C, sino el lado A? Pues tomamos nuestra ecuación original que dice C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada y hay que despejar la A. Entonces la B pasa para allá. Como está sumando, pasa restando. Pasa restando para acá. C cuadrada menos B cuadrada es igual a A cuadrada. La volteamos, pues sería A cuadrada igual a C cuadrada menos B cuadrada. ¿Cómo le quitamos lo cuadrado a la A? Con la raíz cuadrada de todo este segundo miembro. C cuadrada menos B cuadrada. Y esta es otra forma de expresar cuando la incógnita es A. Cuando la incógnita es un cateto, ocurre la resta de la hipotenusa menos el otro cateto, ambos y de manera individual elevados al cuadrado, y al final raíz cuadrada de esa resta. Algo parecido sucede cuando la incógnita es B. Aquí lo voy a anotar. Nuestra ecuación original dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces, si yo quiero despejar la B, si la B es mi incógnita ahora, pues esta lo paso para allá restando. La A está positiva, la A cuadrada pasa restando. Quedaría C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada. Esto lo volteamos y queda B cuadrada igual a C cuadrada menos A cuadrada. ¿Cómo le quitamos lo cuadrado a la B? Pues ya dijimos cómo. Aquí lo voy a expresar con la raíz cuadrada de todo, de C cuadrada menos A cuadrada. Y estas son las tres maneras en que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Observa, C, cuando es la hipotenusa, el lado más largo, es la suma de los dos catetos elevados individualmente al cuadrado, raíz cuadrada. Cuando la incógnita sea uno de los lados como A, se resta la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado o cateto y raíz cuadrada aplicada. Y lo mismo cuando la incógnita es el otro lado, en este caso la B, raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. En la pregunta número 2 es importante considerar lo siguiente. Dice, ¿con cuáles triángulos se aplica solamente el teorema de Pitágoras? Con los triángulos rectángulos. O sea, los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Vamos a resolver este primer problema de los ejercicios del teorema de Pitágoras. Dice así: un auto sale de una gasolinera. Aquí está el auto y en la gasolinera, ahí está. Se dirige hacia el norte. Para acá es el norte. O sea que se dirige hacia allá. Hacia allá se dirige. Se traslada 65 metros. Aquí dibuja que se traslada 65 metros al norte. Luego dice aquí 65 metros. Hasta llegar a la esquina, ahí dobla
hacia el este y se traslada a otros 120 metros. El este está por acá, se traslada 120 metros hasta llegar a un estacionamiento. Aquí está el estacionamiento donde está el carro ya estacionado. Entonces hay que hacer un dibujo que muestre que se desplazó hacia acá, hacia el este, se desplazó, ¿cuánto? 120 metros, dice aquí. Entonces encuentra la distancia, es lo que se pide, más corta entre la gasolinera y el estacionamiento. Realiza un bosquejo gráfico en donde ubiquen los datos conocidos y los que se pretenden encontrar. Y aquí viene la respuesta, pero hay que realizar el procedimiento. Bueno, si se va por este camino recorrería 65 más 120 metros, pero no es el camino más corto, como se nos está pidiendo, que encuentres la distancia más corta entre la gasolinera y el estacionamiento. La distancia más corta es de aquí directo hacia allá. Y observa que se forma un triángulo rectángulo. Aquí la incógnita es la hipotenusa, porque observa que aquí está los 90 grados. Entonces son dos lados, uno corto y uno largo, y el lado más largo es la hipotenusa, la que está uniendo a los dos catetos. Entonces, ¿qué fórmula se aplica? Se aplica cuando, recuerda que le asignamos letras, a este le pondríamos la C. En nuestro ejemplo anterior, a este podríamos ponerle A y a este B. No importa si a este B y a este A, lo que sí importa es que la hipotenusa la pongamos con una letra que se distinga, en este caso la C. Y el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Cómo hacemos que se le quite lo cuadrado a la C? Aplicando la raíz cuadrada. A cuadrada más B cuadrada. Y ya, es momento de sustituir aquí, de sustituir los datos en esta fórmula que despejamos. Sería raíz cuadrada de A cuadrada. ¿Cuánto vale A cuadrada? Vale en este ejemplo 65 metros al cuadrado. ¿Cuánto vale? Bueno, esto vale A, hay que elevarlo al cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? Vale 120 metros. Esta B es de 120 metros. Tal vez sea mejor que escribirlo aquí, ¿verdad? Para que no parezca que es la C. 120 metros pertenece a la B. Entonces anotamos 120 metros al cuadrado. En la calculadora necesitamos sacar la operación. ¿Cuánto es 65 al cuadrado? Aquí en la calculadora enciendes tu calculadora científica o no científica también y elevas 65 al cuadrado. Aquí está 65 y está una tecla para elevarlo al cuadrado aquí en la calculadora científica. Si no tienes calculadora científica, pues multiplicas dos veces el 65, o sea, 65 por 65. Ahí es 65 al cuadrado. Al presionar la tecla igual, nos resulta 4225. 4225 metros cuadrados, porque también los metros se elevaron al cuadrado. Y lo mismo hacemos con 120. Aquí anotamos en la calculadora 120 por 120, o simplemente aquí al cuadrado. Observa, al cuadrado aparece un 2 pequeño ahí arriba y presionamos la tecla igual. Resulta 14.400 más 14.400 metros cuadrados. Ahora debemos sumar estos dos. Debemos sumar 4.225 más los 14.400 nos resulta 18.625. Esta suma nos resulta la raíz de 18.625. Es el momento de que en la calculadora utilices la raíz cuadrada. Aquí está, mira. Si tienes una calculadora de este tipo, vas a escribir primero o pulsar la tecla de raíz. Aquí se pone la raíz y luego el número 18.625. Aquí 18.625.
En otras calculadoras primero se teclea el número y luego se pulsa la raíz. En esta no, primero la raíz y luego el número. Al presionar la tecla igual me va a dar el resultado de 136.47. 136, el resultado es 136.47.3. Vamos a dejar 3 dígitos después del punto. 136.473 metros, porque ya no, aquí eran metros cuadrados, acá en esto que no me alcanzó el espacio, pues con la raíz cuadrada de metros se queda metro. La raíz cuadrada de metros cuadrados hace que se quede en metros. Y este es el resultado. Este es el resultado correcto. Este es. ¿Qué te parece? Está fácil el teorema de Pitágoras. Haz una pausa e intenta resolver tú el problema número 4. A ver si puedes resolverlo. Se trata de que el perro corretea a la liebre le va a correr para acá, al arbusto, y de ahí le corre hacia el sur, hacia el agujero o madriguera, es un matorral, y aquí un hoyo donde se mete, y pudiera haberse venido directo también. Entonces ahí se genera un triángulo rectángulo para saber cómo sería, cuánto valdría la distancia directamente. Trata de resolverlo tú de manera individual, considerando que el perro está a punto de perseguir a la liebre. Vamos a resolver el problema de la liebre y el perro. 4. Una liebre es espantada por un perro y sale corriendo de su madriguera en dirección oeste, hacia donde recorre 240 metros. Es decir, la liebre corre hacia allá. Hacia allá corre, ¿cuánto corre para allá? 240 metros. Para esconderse en un matorral. Ahí está el matorral donde va a correr a esconderse hacia el oeste más bien. Para acá está el oeste. Entonces, en este punto dobla drásticamente hacia el sur. O sea, ya que llegó al matorral, da la vuelta hacia el sur, o sea, donde está este hoyo, y se traslada 370 metros. Para acá se trasladó 370 metros. Aquí para allá y allá para acá. Para esconderse en un matorral. Bueno, del matorral pasó para acá para esconderse en el hoyo, hasta llegar a un hoyo en donde se mete para esconderse. Recorrió 240 hacia el oeste y 370 metros al sur. La pregunta es, si la liebre hubiera salido en línea recta del punto donde partió al punto de llegada, donde se escondió, ¿qué valor de distancia hubiera recorrido? Pues observa si la liebre se hubiera ido directo de aquí de donde está hacia el hoyo donde se escondió, ¿qué valor de distancia hubiera recorrido? Es el lado de la hipotenusa. Le vamos a poner la letra C, y a este le vamos a poner la letra A, y a este le vamos a poner la letra B. Estos dos se pueden llamar A o B, como sea, pero a la hipotenusa acostumbramos llamarle C, porque recuerda que nuestra relación que vimos antes es que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces, ¿cómo se le hace para saber C? Pues en lugar del cuadrado se aplica la raíz cuadrada a toda esta parte, A cuadrada más B cuadrada adentro. Este es el famoso teorema de Pitágoras. Aquí vamos a sustituir lo que resulte. C igual a, para A tenemos que vale 370 metros elevado al cuadrado. Para B, aquí se suma, para la B 240 metros al cuadrado. Entonces en la calculadora hay que hacer este cálculo.
Si tú tienes una calculadora científica, lo puedes hacer en un solo paso, pero si no, pues hay que elevar cada una de las partes al cuadrado y luego calcular la raíz cuadrada. Así lo vamos a hacer en este caso, abarcando a todos los alumnos que tengan una calculadora de una forma o de otra. Aquí sería raíz cuadrada de 370 al cuadrado. Aquí tecleas tú 370 por 370. 370 por 370 es 136.900 metros cuadrados. ¿Y cuánto es 240 al cuadrado? Aquí le borras y le tecleas 240 por 240. Son 240 por 240. Pulsas igual. Te resulta 57.600 metros cuadrados. Otra forma de hacerlo en la calculadora es con la tecla del cuadrado. Mira, aquí escribes tú 240 si tu calculadora tiene, y aquí está x al cuadrado. Mira, con esta se pone un cuadrado como exponente aquí, un 2 como exponente, pulsas la tecla igual y ya te va a aparecer también el mismo resultado de 57.600. Es otra forma de manejar la calculadora. Vamos a continuar aquí con nuestra operación para calcular el valor de C. ¿Cuánto es 136.900? Aquí 136.900 más 57.600. Resulta 194.500. A esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Aquí en tu calculadora observa raíz cuadrada de 194.500. Aquí le pulsas igual. Entonces resulta que C, la raíz cuadrada de 194.500 resulta 441.021 metros, porque aquí eran metros cuadrados. También a metros cuadrados se le saca la raíz y queda metros, la raíz cuadrada. Y este es el resultado. La liebre, si se hubiera ido directamente de donde estaba hacia el hoyo, hubiera recorrido 441.021 metros. ¿Qué te pareció este problema? ¿Está fácil? Ahora vamos a ver una variante del teorema de Pitágoras, en donde la incógnita no es la hipotenusa. Dice así el problema: un poste de teléfono es sostenido desde la punta hacia el suelo por un tensor de alambre de 12 metros. Se refiere a este alambre que está ayudando al poste. 12 metros, según el dato del problema. 12 metros de longitud. Si el ancla se encuentra a 4 metros del pie del poste, ¿cuál será la altura del poste? Aquí tiene un ancla que está a 4 metros de la base del poste, el pie del poste. Entonces la pregunta es: ¿cuánto es la altura de el poste? Recuerda que asignamos letras a los lados que son catetos, le asignamos A y también B. B es la incógnita. Puede ser A y B también, no importa tanto eso. Le acostumbramos a escribir la letra C a la hipotenusa, el lado más largo del triángulo rectángulo, donde aquí está el ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras se aplica a estos triángulos para calcular una de las incógnitas. En este caso la incógnita es un cateto, el B, que le asignamos la letra B. Tú sabes que el teorema de Pitágoras, ya vimos que dice C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Pero aquí la incógnita es B, no es la C. Entonces se despeja. La A cuadrada pasa para allá restando. Pasa restando. Entonces queda C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada.
La A pasó restando. Entonces si acomodamos esto, b cuadrada por acá, queda c cuadrada menos a cuadrada. ¿Cómo le quitamos el cuadrado a la b? Con la raíz cuadrada. C cuadrada menos a cuadrada, raíz cuadrada de todo eso. ¿Ves qué fácil está esta variante del teorema de Pitágoras? En donde la incógnita es un cateto. Sustituimos b igual a raíz, ¿cuánto vale c? 12 metros al cuadrado, menos, ¿cuánto vale a? 4 metros al cuadrado. Aquí vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto es 12 metros al cuadrado en tu calculadora? Puedes teclear 12 por 12, es 12 al cuadrado, igual, resulta 144. Aquí 144 resulta metros cuadrados. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? Pues 16 metros cuadrados. 4 por 4 es 16. Recuerda que también puedes usar la tecla esta al cuadrado, por ejemplo 4 y la tecla esta al cuadrado. Aquí está 4 al cuadrado, aparece un cuadrado ahí arriba como exponente al 4 y al pulsar el igual aparece el resultado 16. Muy bien, ahora vamos a hacer la resta de esto. Acá le voy a seguir. B igual a raíz cuadrada de 144 menos 16. ¿Cuánto es? 144 menos 16. Nos resulta que es 128. Raíz cuadrada de 128. Entonces hay que sacar la raíz cuadrada de 128. En esta calculadora primero se teclea raíz y luego 128. En otras calculadoras es al revés, 128 y luego raíz. Pulso aquí igual, observa cómo está esta calculadora. Al pulsar igual me da el resultado de 11.313 metros. Me da el resultado de 11.313 metros, porque aquí eran metros cuadrados, ¿recuerdas? Al sacar la raíz cuadrada a metros cuadrados también la unidad queda como metros. Y este es el resultado correcto. ¿Qué te parece? Está fácil, ¿verdad? Está fácil el teorema de Pitágoras cuando la incógnita es uno de los catetos o lados. Se hace la resta de la hipotenusa menos el otro cateto, el que sí se conoce. Así se resuelve. Muy fácil. Problema número 6. Una torre de 60 metros de altura necesita ser sostenida por unos alambres de acero de 95 metros de longitud. Aquí están los alambres, estos mira de 95 metros de longitud. Y la torre dice que tiene 60 metros de altura, aquí son 60 metros de altura. Aquí la torre tiene hasta acá 60 metros de altura. Entonces la incógnita que se nos va a pedir es un cateto colado. Aquí la tenemos, mira, dice para evitar que se caiga. Calcular la distancia a la que se tienen que anclar las bases de los alambres desde el pie de la torre, o sea, de aquí hasta acá. Puedes calcularlo, toma unos minutos a ver si puedes calcularlo, es muy parecido al anterior. Si se te dificulta, aquí te vamos a ayudar. Recuerda que asignamos letras, aquí puede ser la A, aquí la B y aquí para la hipotenusa es la C. Pueden ser también en el caso de los catetos, pues te puede llamarse A y este B, no importa. Acostumbramos que la C es la hipotenusa, el lado más largo. Nosotros sabemos que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Eso lo sabemos.
pero la incógnita es A. Aquí no sabemos la distancia de la base de la torre hasta donde se sujetan los alambres estos. Entonces vamos a despejar la A, la B pasaría para allá restando, pasa restando. ¿Estás de acuerdo? Entonces al pasar restando queda C cuadrada menos B cuadrada igual a A cuadrada. Si volteamos esto queda A cuadrada igual a C cuadrada menos B cuadrada. ¿Cómo le quitamos lo cuadrado a la A? Con la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Es hora de sustituir. A igual a C al cuadrado. La C mide 95 metros. La vamos a elevar al cuadrado. Menos la B que vale 60. Aquí está. 60 metros. 60 metros también elevada al cuadrado. ¿Cuánto resulta esto? Bueno, pues si tomamos la calculadora, multiplicas ahí 95 por 95, a ver cuánto te da, o 95, y tecleas aquí la tecla esta al cuadrado, pulsas esta tecla al cuadrado, ahí está 95 al cuadrado, mira, ¿cuánto resulta? 9025. Aquí le voy a seguir, A es igual a 9025 metros cuadrados, menos, porque aquí dice menos, ¿cuánto es 60 al cuadrado? Aquí en tu calculadora, mira, tecleas 60 y la tecla está al cuadrado, ahí está 60 al cuadrado, al pulsar igual, nos va a resultar 3600, aquí le restas 3600 metros cuadrados, no me alcanzó el espacio, pero lo puse un poquito más abajo. ¿Cuánto es esta resta de 9025 menos 3600? 9025 menos 3600. Ahí está la resta. Resulta 5425. 5425 metros cuadrados. Si le saco la raíz a esto, ¿cómo se le hace en esta calculadora? Aquí primero raíz, la tecla raíz, y luego se escribe el número 5425. Igual, y resulta 73.55. Sí, es 73, ¿verdad? No le distingo bien la pantalla. 73.65. 73.65 metros, porque los metros cuadrados se le quita lo cuadrado con la raíz, también a metros cuadrados se vuelve metros. Este es el resultado correcto. Qué fácil, ¿verdad? El teorema de Pitágoras cuando la incógnita es uno de los catetos. Muy fácil. ¿Qué te parece? Número 7. Dos peces descubren una lombriz en el fondo de una pecera. El primero se encuentra a 40 centímetros del fondo, donde se encuentra la lombriz. El segundo a 50 centímetros también del fondo. Si la distancia entre los dos peces es de 70 centímetros y los dos se lanzan a la par sobre la lombriz, la cual está ubicada a la mitad de los 70 centímetros, llegando al mismo tiempo, encuentra la distancia a la que se encontraba cada uno de los peces respecto a la lombriz. Muy bien, aquí tenemos un problema con los dos peces, mira. ¿Te gustan los peces en una pecera? ¿Se te hacen bonitos? Y aquí está la lombriz, mira, apenas alcanza a distinguir la lombriz. Observa que sonrientes los peces. Y aquí está la lombriz. Entonces vamos a hacer unos trazos que nos indiquen las mediciones de distancia
entre los elementos. Dice que el primero se encuentra a 40 centímetros del fondo. Este se encuentra para acá, de aquí para acá, a 40 centímetros. A 40 centímetros. ¿Sí? Y este se encuentra a una cantidad un poquito mayor. Se encuentra a 50 centímetros, un poquito más que el otro. Entonces dice que entre los dos peces hay 70 centímetros y que a la mitad está la lombriz. Entonces quiere decir que mide 35 centímetros por aquí y 35 centímetros por acá. Aquí está la lombriz. Tal vez deba yo dibujarlo un poquito más acá, un poquito más para acá, el dibujo del pez. Entonces aquí está la lombriz. Va a dirigirse de esta manera a la lombriz y de esta manera, y se forman dos triángulos rectángulos. Entonces aquí a continuación la altura aquí es 50 centímetros, 35 de la lombriz acá y 50 de aquí para arriba, 35 de la lombriz acá y 40 centímetros hacia arriba. Entonces se forman dos triángulos rectángulos en donde la incógnita es la hipotenusa. Observa, son dos hipotenusas para correr por la lombriz, o nadar, más bien nadar hacia la lombriz, este pez, y este pez nadar por acá hacia la lombriz. Entonces vamos a calcular las dos hipotenusas. Le podemos poner C1 a esta y a esta C2, ¿sí? Y a este hay que ponerle letras a esto, A1 y B1 a este, y a este de acá A2, y a esta distancia de 35 B2. Recuerda que los catetos se pueden llamar A y B como sea. Vamos a calcular la distancia C1. C1 es igual, recuerda que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, cuando la incógnita es la hipotenusa. ¿Cómo se le hace para quitarle lo cuadrado aquí? Se hace la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Luego se sustituye. C1 va a resultar ser ¿cuánto? A mide 40 y B vale 35. 40 al cuadrado, bueno, son centímetros, hay que anotarlos, es necesario anotar que son 40 centímetros al cuadrado, más 35 centímetros también al cuadrado. Entonces aquí vamos a calcular el valor de C1. ¿Cuánto es 40 al cuadrado? Tú en la calculadora puedes calcular 40 al cuadrado multiplicando 40 por 40. 40 por 40. Ahí está, mira. Y presionas la tecla igual. Resulta 1600. Raíz de 1600 centímetros cuadrados. Porque también centímetros se eleva al cuadrado. Más, ¿cuánto es 35 al cuadrado? Tecleas 35 por 35. O bien aquí la calculadora científica tiene un x al cuadrado, mira, una tecla, x al cuadrado, ¿lo ves? Con esta puedes tú elevar al cuadrado el valor que quieras. X al cuadrado, ahí se ve 35 al cuadrado, es como decir 35 por 35. Al pulsar la tecla igual nos resulta 1225. 1225 centímetros cuadrados. Le voy a seguir acá para dejarle el espacio al segundo pez. Le voy a seguir para acá, para acá le voy a seguir. C1 es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? ¿De cuánto? C1 igual a la raíz cuadrada de la suma de estos dos. 1600 más 1225, 1600 más 1225. Aquí
aquí está en la pantalla, mira, 1600 más 1225. Pulsamos la tecla igual y nos resulta 2825. 2825 centímetros cuadrados. A continuación vamos a sacar la raíz cuadrada. Aquí en la calculadora está la tecla de la raíz cuadrada. En esta calculadora se teclea primero raíz cuadrada, ahí se aparece, y luego el número 2825. Aquí 2825. La raíz cuadrada de 2825. Voy a pulsar la tecla igual. Aquí la tecla igual. Esta. Igual. Y me resulta la cantidad de 53.15. La C1 me resultó 53.15 centímetros. Está a una distancia de 53.15 centímetros el primer pez, este que está aquí a la izquierda. A una distancia de 53.15 de la lombriz. Este es el primer resultado que encontramos. Vamos a calcular ahora C2, o sea el pez 2, la hipotenusa o la distancia que hay del pez a la lombriz, que llamamos C2. Aquí la voy a anotar de este lado. C2 es igual, acuérdate cómo es el teorema de Pitágoras, a A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Aquí no le puse A1 y B1, mira, la voy a poner para que no se confunda con el otro pez, en que puede ser A o B, no importa, pero le estamos llamando pez 1 y pez 2. Bueno, entonces aquí cómo cambiamos la raíz cuadrada. Aquí es al cuadrado, C2 al cuadrado. C2 es igual a raíz cuadrada, con la raíz cuadrada quito yo este cuadrado. Es igual a A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Si sustituimos, acá le voy a seguir, le voy a sustituir C2 es igual a la raíz de la distancia A2 es esta, 50 centímetros al cuadrado, más B2, la distancia B2 es 35 centímetros al cuadrado. Entonces es momento de usar la calculadora. Aquí mira, 50 centímetros al cuadrado, 50 centímetros, 50 al cuadrado, mira, o 50 por 50, aquí la tecla cuadrada, o 50 por 50. Pulsas la tecla igual y resulta 2500. C2 resultó aquí, la raíz de 50 al cuadrado son 2500 centímetros cuadrados. Más 35 al cuadrado, ¿cuánto dijimos que era? ¿No te acuerdas? 35 al cuadrado. Igual resulta 1225. 1225 centímetros cuadrados. Entonces aquí hay que hacer la operación. Sumamos estos 2500 más los 1225. Aquí está, vea, 2500 más 1225. Nos resulta igual a 3725. 2500 más 1225. Nos resultó, acá le voy a seguir, C2 es igual a la raíz de 3725. Hay que sacar la raíz cuadrada de esta cantidad. Aquí mira, raíz cuadrada en esta calculadora, primero se teclea raíz cuadrada y luego la cantidad 3725. Hay otras calculadoras que primero tecleas la cantidad y luego la tecla de raíz cuadrada. Esta no, esta primero la raíz y luego el número. Igual da a 61.03. La C2 resulta 61.03 centímetros, porque acuérdate que aquí eran centímetros cuadrados. Este es el resultado correcto de la distancia esta del pez segundo hacia la lombriz. Qué fácil, ¿verdad? Las dos distancias de los dos peces con el teorema de Pitágoras.
Congruencia de triángulos. Las figuras geométricas planas que son congruentes, o sea iguales, son aquellas que tienen exactamente las mismas dimensiones, es decir, cuyos lados, áreas y ángulos son iguales. 8. A partir de esta definición, si un triángulo lo sobreponemos sobre otro para que sean congruentes, todos los puntos que forman a uno de los triángulos deben coincidir con el otro. Por ejemplo, los siguientes triángulos son congruentes. En este dibujo observamos que son iguales los lados A a B y DE. BC igual a EF. AC igual a DF. También observamos que son iguales los siguientes ángulos. El ángulo A es igual al ángulo D. El ángulo B es igual al ángulo E. El ángulo C es igual al ángulo F. Son congruentes. 9. También hay tres postulados que nos guían para identificar dos triángulos congruentes. Postulado número 1. Si dos lados y el ángulo formado entre ellos de un triángulo son iguales a dos lados y el ángulo formado por estos lados en el otro triángulo, son congruentes. En el dibujo anterior, aquí puedes observar dos triángulos congruentes. En el dibujo anterior, ¿a qué son iguales los lados AB? A el lado DE. Y el lado BC, este BC, es igual al lado EF. Aquí está anotado. Y por último, el ángulo B es igual al ángulo E. Postulado número 2. Si dos ángulos de un triángulo y el lado adyacente a ellos son iguales a dos ángulos y el lado adyacente a estos de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Aquí tenemos los dos triángulos. En la figura anterior, el ángulo A, este ángulo A, es igual al ángulo D. Y el ángulo B es igual al ángulo E. Además, el lado AB es igual al lado DE. Postulado número 3. Si los tres lados de un triángulo son iguales a los tres lados del otro triángulo, entonces estos dos triángulos son congruentes. Aquí los tenemos. En la figura anterior son iguales los siguientes lados. AB es igual a DE. BC es igual a EF. Y por último, AC, el lado AC es igual al lado DF. Aquí se anota. Semejanza de triángulos, el teorema de Tales. ¿Qué es una razón o relación? Ya viene aquí la respuesta. Es el resultado de comparar dos cantidades por medio de alguna de las siguientes formas. Inciso A. Razón aritmética o por diferencia. Se refiere a la resta o diferencia indicada de dos cantidades. Por ejemplo, la razón aritmética de 8 a 6 se escribe 8-6 u 8.6 y se lee 8 a 6. Inciso B. Razón geométrica o por cociente. Se refiere al cociente de dos cantidades solamente indicado entre estas. Por ejemplo, la razón geométrica de 8 a 6 se escribe como 8 entre 6 u 8.2.6 y se lee 8 a 6. 11. Existen tres postulados que nos guían
para verificar si dos triángulos son semejantes. Postulado número 4. Dos triángulos son semejantes cuando los tres ángulos internos de uno son iguales a los tres ángulos internos del otro. Observa la figura de estos dos triángulos. En la figura anterior, el ángulo A, es igual al ángulo D. El ángulo B, que es es igual al ángulo E. Y el ángulo C, que es es igual al ángulo F, que es Observa ahora lo que significa semejanza de triángulos. Son semejantes en la cantidad de medición de los ángulos, pero más pequeño este triángulo que En el punto anterior, los triángulos congruentes eran exactamente iguales en todo, en lados, en la medida de sus lados y la medida de sus ángulos. Postulado número 5. Dos triángulos son semejantes si dos lados de uno son proporcionales a dos lados del otro, y además el ángulo formado por estos dos lados son iguales. Esto se puede ver en la siguiente figura. Aquí la relación AB entre DE equivale a la relación BC entre EF, y el ángulo B es igual al ángulo E. Aquí es E. Postulado número 6. Dos triángulos son semejantes si los tres lados de uno son proporcionales a los tres lados del otro. Aquí vamos a ver AB entre DE, aquí está, es igual a BC entre EF, y a la vez es igual a la relación AC entre DF. ¿Te fijas las relaciones de semejanza? Semejanza de triángulos rectángulos. 12. Observemos los siguientes triángulos rectángulos. ¿Por qué son triángulos rectángulos estos? Porque tienen un ángulo de 90 grados. Están obtenidos a partir de un rectángulo. Mira, si dibujamos otro triángulo igual, se forma un rectángulo. Por eso se llaman triángulos rectángulos. Son la mitad de un rectángulo separados por la diagonal. La semejanza de triángulos rectángulos se da cuando se cumple alguno de los siguientes postulados. Postulado 7. Un ángulo agudo del primer triángulo es igual a otro ángulo agudo del segundo triángulo. Observa, los ángulos son iguales. En la figura anterior, el ángulo alfa es el mismo en los dos triángulos. Postulado número 8. Los dos catetos del primer triángulo, estos son los catetos porque esta es la hipotenusa, son proporcionales a los dos catetos del segundo triángulo, porque esta es su hipotenusa. En la figura anterior, A entre D es igual a B entre E. La relación del triángulo mayor A, observa, entre el triángulo menor D, aquí está. Y lo mismo, el lado vertical mayor del triángulo más grande B entre el lado más chico E, aquí está. Postulado número 9. La hipotenusa de un cateto del primer triángulo son proporcionales a la hipotenusa y a un cateto del segundo triángulo. Aquí lo tenemos. En la figura anterior, la relación A entre D, aquí A entre D, es igual a la relación de las hipotenusas C entre F. Observa que se pone ahí primero, en este caso, los lados mayores del triángulo mayor. La relación del cateto este y la hipotenusa. El cateto este y la hipotenusa. Aplicación a la zoología.
Una jirafa tiene una cría muy inquieta que no permite que la capturen los cuidadores del zoológico. ¿Conoces las jirafas? ¿Las has visto en alguna ocasión en un zoológico? El zoólogo encargado del lugar necesita saber la estatura de la jirafa cría, o sea, la pequeña, la hija, y esta es la mamá. Pero no quiere que la lastimen. Por ello, los cuidadores realizan el siguiente procedimiento. Juntan a las jirafas y saben que la jirafa madre mide 6.5 metros de alto. Aquí está, mira, 6.5 metros de alto. Y que con el sol proyecta una sombra de 4 metros. Como la jirafa grande se queda quieta, es fácil medirle la sombra de los 4 metros que proyecta con la luz del sol. Luego el problema dice lo siguiente: forma con el suelo un ángulo de 50 grados. Aquí está, el sol está por acá y forma un ángulo de 50 grados y 4 metros de sombra. Inmediatamente ubican en el mismo lugar a la jirafa pequeña, aquí está, que proyecta una sombra de 2 metros, la cual también forma con el suelo un ángulo de 50 grados. ¿Cuál es la altura de la jirafa pequeña? Podemos saber la altura de la jirafa pequeña sabiendo solamente la sombra que proyecta y sabiendo la altura de la grande, que sí se deja medir, no está inquieta y permite que se le mida. Resultó que mide 6.5 metros de alto y proyecta la sombra de 4 metros. Vamos a ver cómo se hace. Aquí tenemos un dibujo. Mira, esta parte larga representa a la jirafa alta, a la mamá, mide 6.5, y aquí esta línea que atraviesa el triángulo está representada con X, que representa la altura de la jirafa pequeña, la jirafa cría. Ambas coinciden en que tienen un ángulo de 50 grados con la luz del sol. La jirafa grande proyecta una sombra de 4 metros, la jirafa pequeña una sombra de 2 metros. Son los dos triángulos representados en esta situación. ¿Cómo se establece la relación entre estos triángulos? Aquí la vamos a escribir, mira. Vamos a anotar que la altura esta, 6.5 metros, es correspondiente en una relación con la altura de la pequeña, que no la sabemos. Esto es igual a la siguiente relación de sombras. La sombra grande, que mide 4 metros, entre la sombra chica, que mide 2 metros. Esa es la relación. Esto que está aquí es la altura grande de la jirafa grande. Esta es la altura de la jirafa chica. Esta es la sombra de la jirafa grande. Sombra de la jirafa grande. Y esta es la sombra de la jirafa chica. Estoy anotando sombra chica. Así se establece la relación. ¿Te parece fácil? ¿Cómo se despeja? Una manera de despejar la X es, si está dividiendo, pasa multiplicando. Y este también está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces queda la relación de la siguiente manera: 6.5 metros que multiplica a 2, que pasa multiplicando para allá, 2 metros. De este lado queda la X por 4 metros. Luego el 4 pasa dividiendo. Queda de la siguiente manera: 6.5 metros por 2 metros entre 6.5 metros por 2 metros entre 4 metros que pasa dividiendo Así se despeja la X. Entonces, ¿cuánto es esta operación?
Observa otra manera más sencilla de establecer y más rápido sin despejar, es multiplicar a esta relación así, esquineado este por este entre este, de esa forma, este por este entre este. 2 metros por 6.5 metros entre 4 metros, ese es el valor de X. 6.5 por 2 por 6.5 entre 4 metros, todo el metro. Vamos a hacer la operación aquí. ¿Cuánto nos resulta en el numerador? Aquí en la calculadora 6.5 por 2 igual nos resulta que da 13. Aquí la X en el numerador da 13 metros cuadrados entre 4 metros. Esto es X. ¿Cuánto es 13 entre 4? Aquí en la calculadora 13 entre 4 nos resulta igual a 3.25 metros. X es igual a 3.25 metros. Eso mide la jirafa pequeña. 3.25 metros. Obviamente que debe de medir menos porque es la jirafa pequeña. La jirafa grande mide 6.5. ¿Qué te parece? De esta manera, este por este entre este, y así se despeja la X. Aplicación contextual. ¿Es posible en tu escuela efectuar la medición de árboles grandes sin usar una escalera? ¿Sabías eso? Considerando un árbol que proyecta una sombra de 4 metros y tú te colocas de manera paralela al árbol, ante lo cual sabes que mides 1,70 metros y puedes observar que proyectas una sombra de 0.84 metros. Con estos datos calcula la altura del árbol. Si tenemos la altura de la persona, la sombra que ésta refleja y la sombra del árbol, se puede obtener la altura del árbol. Aquí está la sombra de la persona, aquí está la sombra del árbol, la altura de la persona. Esos datos los tenemos, lo que no conocemos es la altura del árbol. Vamos a asignarle la letra X igual a incógnita porque no sabemos la altura del árbol. ¿Cuánto mide la sombra del árbol? Por aquí dice que es una sombra de 4 metros. 4 metros mide la sombra del árbol. Y la de la persona, ¿cuánto mide la sombra de la persona? 0.84 metros. 0.84 metros. ¿Cuánto mide la altura de la persona? Se nos dice que 1,70 metros. 1.70 metros es la altura de la persona. Entonces se forman dos triángulos semejantes, uno más pequeño y uno más grande, pero son semejantes, con la misma sombra del sol por este lado está propiciando, con la luz del sol, perdón, de este lado está propiciando una sombra de árbol de 4 metros y una sombra de la persona de 0.84 metros. ¿Cómo se establece la relación? Aquí está el lado grande X, miren, el del árbol, entre la altura grande es esta. Aquí le voy a poner altura grande, a la altura grande. Entre la altura chica es unos 70 metros. Esta es la altura chica de la persona. Es igual a la sombra grande que mide 4 metros. 4 metros es la sombra grande. La sombra grande. Entre la sombra chica que mide 0.84 metros. Como todo está en metros, pues es fácil realizar todo aquí. Es la sombra chica. Entonces aquí tenemos nosotros el despeje, sería este por este entre este. Así cruzado este por este entre este más directamente. X es igual a 1.70 metros, para calcular la altura del árbol, por 4 metros, este por este entre este.
entre 0.84 metros. ¿Cuánto nos resulta esta operación? Observa, aquí la vamos a realizar en la calculadora. 1.70 por 4 metros. Nos resulta esto aquí 6.8. Esto hay que dividirlo entre 0.84. Entre 0.84 o 0.84. Nos resulta 8.095. 8.095 nos resulta en metros, porque aquí se elimina esto con este de metros y queda en metros nada más. X nos resultó la altura del árbol 8.095 metros. Esta es la altura del árbol, que podemos saberla solo con la sombra de la persona y la sombra del árbol. Aplicación de matemáticas en la edificación. Un edificio de 6 metros de altura proyecta una sombra de 8 metros. El edificio es de 6 metros de altura y proyecta una sombra de 8 metros. Aquí está dibujado, mira, el edificio pequeño de 6 metros y proyecta una sombra de 8 metros. La luz del sol está por acá. Aquí voy a dibujar un sol. Por acá está proyectándose la sombra. Luego, ¿qué más se nos indica en el problema? Pues que es a la misma hora, obviamente. Un edificio que se encuentra a su lado proyecta una sombra de 24 metros, tal como se muestra en la siguiente figura. Aquí son metros, no milímetros, metros. Aquí. Entonces, pues son 24 metros de sombra del edificio grande. Se nos pide que calcules la altura del edificio grande. Considerando estos datos que tenemos, necesitamos calcular la altura del edificio grande. ¿Cómo establecemos la relación? A ver, ¿cómo la establecemos? Aquí está la altura pequeña. La altura pequeña, aquí serían 6 metros sobre la altura grande, que no la conocemos. Aquí está etiquetado con una Y, le vamos a poner una X. Esto es igual a la sombra pequeña, que son 8 metros, entre la sombra grande, que son 24 metros. ¿Cómo se resuelve este despeje? Este por este entre este. X, aquí lo voy a escribir, es igual a 24 metros, que multiplica a 6 metros y divide a 8 metros. Este por este entre este. Aquí en la operación se eliminan metros y va a quedar en metros. ¿Cuánto resulta esto? Si lo hacemos en la calculadora, 24 por 6, aquí en la calculadora, 24 por 6 igual entre 8. Igual nos resulta un valor de 18 metros. Es la altura del edificio grande. Observa cómo se estableció en este caso la altura chica. Aquí está la altura chica. Aquí está la altura grande. Altura grande. Aquí está la sombra chica. También puede ir arriba en el numerador la parte chica. Y esta es la sombra grande. Solo hay que acomodar correctamente la relación altura chica entre altura grande y sombra chica entre sombra grande. Resultó que es de 18 metros el edificio este. ¿Qué te parece? ¿Está fácil? Es el valor correcto, 18 metros. Es momento de contestar el cierre. El cierre son actividades de reforzamiento entre los estudiantes, es decir, ejercicios que tú vas a realizar
parecidos a los que ya estudiamos en la etapa del desarrollo, pero debes de resolverlos tú de manera individual. Ya que los resuelvas, debes comparar los resultados con los de otros compañeros. En el punto número 1, observa lo que se te pide, que encuentres la longitud del lado faltante en los siguientes triángulos. De todos estos triángulos, algún lado les falta. En algún momento les falta la hipotenusa y en otro momento un cateto. Recuerda cómo el teorema de Pitágoras se aplica de una manera la fórmula cuando falta la hipotenusa, cuando no se conoce, y se despeja después la misma fórmula de otra manera cuando falta o no se conoce uno de los catetos. Así vas a resolver toda esta parte de incisos, pero aquí no caben las operaciones, es difícil que aquí quepan, se requiere que las hagas en hojas aparte y que las incluyas en la tarea hechas a mano con lápiz y pluma, y en todas las hojas deberás también, en todas las hojas que vayas a anexar, escribir tu nombre completo con pluma, tinta color azul o color negro. En cada hoja que vayas a agregar, observa los problemas que siguen. Estos son del teorema de Pitágoras. Es de la gasolinera y el auto, parecido al que se vio en la clase. Esta es parecido al de la liebre y el perro. Este es parecido al del poste telefónico. Este es parecido al de los dos peces que se vio en el desarrollo. Pero aquí no caben las operaciones. Aquí puedes anotar los resultados, pero las operaciones que muestren cómo lo resolviste debes anexarlo en hojas aparte y enviarlo junto con tu archivo PDF de tarea. Aquí a la vuelta vienen más problemas. Ejercicios aplicando el teorema de Tales. Viene uno parecido al de las jirafas, otro parecido al del árbol. Aquí viene uno de una piscina. Observa, se forman los dos triángulos para saber la profundidad de una piscina. Aquí viene cómo saber la profundidad de una piscina calculando solamente ciertas distancias. Luego también aquí más adelante viene pues la altura de un edificio y un árbol, considerando la sombra que proyectan ambos. Luego en el punto número 10 viene un concurso de retos de tipo romántico, donde aquí está la princesa y aquí está el príncipe que va por ella y se forman los dos triángulos. Observa la altura 1,70, está a 2,6 de este punto donde tal vez haya una piedra aquí, pero sigue más distancia para la sombra aquí de lo que se genera para la torre. Entonces es el reflejo que se ve en el agua, el reflejo de la persona y el reflejo de la torre. Es otra forma, en lugar de sombra es el reflejo. Y aquí está, se nos da la altura de la torre. Al final ten en cuenta en este problema que se nos está pidiendo la distancia desde donde está el joven hasta la torre, entre el joven y la torre. O sea, tú vas a hallar esta incógnita, este lado incógnita, pero le tienes que sumar 2,6 porque la pregunta dice la distancia desde el joven a la torre. Resuélvelos correctamente y al final compara tus resultados con otros compañeros para ver cómo resultaron cada uno de los problemas planteados. Mucho éxito en tu trabajo.